Les proponemos hablar ahora de salud porque pacientes con Parkinson podrán acceder de forma gratuita a una técnica revolucionaria en el Hospital de Clínicas que va a mejorar su calidad de vida. Para conocer todos los detalles recibimos esta mañana al director del Hospital de Clínicas, al doctor Álvaro Villar. Bienvenido, Villar. ¿Cómo anda? Bien, lo más bien. Bueno, cuéntenos de qué se trata esta técnica revolucionaria para abordar el Parkinson. Bueno, la técnica en cuestión consiste en la implantación de una especie de marcapasos. Es un dispositivo que va debajo de la piel del paciente y que va conectado a un electrodo que va dentro del cerebro. Ese electrodo tiene que estar en un punto específico del cerebro, en un núcleo que mide 2 milímetros y que tiene que tener, como decía, una ubicación exacta. Permite que a través de impulsos eléctricos se controle el temblor de los pacientes con Parkinson. Está indicado fundamentalmente para los pacientes que sufren de temblor. Ustedes saben que en el Parkinson dos de los elementos más complicados, es decir, que impiden una vida normal, son el temblor y el otro es la rigidez. Estos estimuladores permiten controlar el temblor, pero no controlan la rigidez. ¿Cómo es esa operación? Porque aparentemente parece ser sencilla, pero si tiene que ir por dentro, no sé cómo es. Bueno, se hace en general con el paciente despierto, con una anestesia muy leve. Se realiza un orificio en el cráneo y se introduce utilizando un equipo que se llama marco estereotáxico. Es un equipo de acero que va fijado por fuera, por supuesto, a la cabeza y que permite dirigir una guía muy finita que se introduce a través de un agujerito en el hueso y se introduce en el lugar preciso que está marcado previamente a la cirugía, realizándole al paciente ya sea tomografías como resonancias. Ahí en la resonancia, por ejemplo, se dice, bueno, queremos ir a este lugar. Eso determina a través de un programa informático que adquirió el Hospital de Clínicas, determina coordenadas que son las que se utilizan para guiar ese electrodo en ese sitio, ¿no? Villar, y así, por ejemplo, la persona, el paciente, ¿qué empieza a notar a medida que se va? Como usted decía que no está del todo dormido con esa anestesia general, ¿se va regulando a medida que el paciente está despierto? ¿Cómo es? Sí, se utilizan determinadas señales que son para los cuales es necesario que el paciente esté despierto, señales que se registran en los monitores de anestesia con respecto a la presión arterial, a la frecuencia, para saber que estamos en el lugar correcto. El paciente está temblando, tiene el temblor del Parkinson. En el momento que uno hace el estímulo adecuado en ese lugar, inmediatamente la persona deja de temblar. Y eso lo ves en la operación. Es decir, la persona sale ya del bloque quirúrgico sin temblor. Tanto es así que cuando apaga el equipo, por ejemplo, en la noche, esto lleva unas baterías las baterías actuales duran unos 10 años. ¿Ese equipo es subcutáneo? Ese equipo se apaga en la noche porque los pacientes con Parkinson durante el sueño no tienen temblor. Entonces lo apagan en la noche y en la mañana, cuando se despierta, está temblando, enciende el equipo y nuevamente el temblor cesa, ¿no? ¿Cómo ha sido para los pacientes que han tenido la posibilidad de realizarse este tipo de intervención? ¿Qué les dicen? ¿Cómo les cambia la vida? El cambio es total, sí. Uno lo puede ver de afuera, pero en la práctica, en los hechos, tiene que ser un cambio sustancial en la vida y en la calidad de vida de las personas. Totalmente. Ahí está el temblor, vamos a decir así, leve, pero hay temblores muy fuertes que son muy invalidantes. Para alimentarse, que para impiden toda la vida, sí, para todo, toda la vida de relación normal. Está detenida o limitada por esto. Tenemos que saber que hay drogas que se utilizan, hay medicamentos que se utilizan para el Parkinson desde hace muchos años.
y hay todo un trabajo de investigación y de tratamiento desde hace muchos años para esto. Es decir, que no quiere decir que sean los únicos pacientes que se van a tratar. Nosotros aproximadamente se considera que hay unos 3.000 pacientes con Parkinson en el Uruguay. De esos, el 10% podría ser tratado por esta técnica, ¿no? Es decir, no es para todos los pacientes, lamentablemente. ¿De qué depende? Y depende justamente del de grado. cuánta rigidez tenga, cuánto predomine el temblor. Y también, esto es mejor en el Parkinson, que es de un solo lado del cuerpo, que en el Parkinson, que es bilateral. Si bien se han implantado electrodos bilaterales, en general se intenta es decir, se intenta no, es más efectivo en el Parkinson, que es de un solo lado, ¿no? ¿Qué proceso deben hacer los pacientes? ¿Es completamente gratuito? Esto también requiere una inversión, también le quería preguntar eso. Tú me decías, soy una técnica revolucionaria. Es una técnica, creo yo, que todos estaremos de acuerdo que es algo asombroso, es algo maravilloso, pero tiene muchos años de que esto se viene utilizando. Lo que realmente creo yo que es un salto es que esto que estaba muy limitado por el precio, porque el estimulador ronda en los $70.000, así que calculen la poca gente que puede acceder a esto, y además después hay que pagar las baterías, que son muy caras. Lo que realmente es un cambio brutal es que esto ahora esté al alcance de todos gracias al Fondo Nacional de Recursos. O sea, esto se viene haciendo desde 2006, pero a partir de ahora pasa a integrar el Fondo Nacional de Recursos, que permite que sea de forma gratuita si se accede a través del mismo. Exacto. Esto no es algo que se vea en el resto del mundo, es algo realmente que el Uruguay pueda hacer esto, es un cambio muy importante, y que creo yo que es una decisión muy buena el hecho que esté en un hospital público, universitario, donde están las cátedras de neurología y de neurocirugía juntas. Es el único lugar donde están los dos equipos que permiten evaluar esto, las dos cátedras universitarias. ¿Esto qué ventaja tiene? Que se puede coordinar el estudio hecho por los profesionales de neurología con el procedimiento que realizan los neurocirujanos. Hace cuestión de 2 semanas en el Hospital de Clínicas se operó un paciente con agresividad incontrolable, es una agresividad que es rebelde al tratamiento médico. Es un paciente que además no es del sector público, es decir, que es otra cuestión de que esto no es solo para los pacientes de ACE. Y la ventaja, el tener el equipo de psiquiatría, la cátedra de psiquiatría en el hospital, la de neurología, neurocirugía, permite que todo este capítulo que son lo que se llama la neurología funcional, la neurocirugía funcional, que sirve para Parkinson, sirve para trastornos de agresividad y sirve también para pacientes con un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Es decir, pacientes que tienen impedida la vida normal de relación por cuadros de compulsión o de obsesividad. Y se pueden tratar por esta técnica. ¿Cuántas personas se intervienen al año en este, digamos, conjunto de patologías que usted mencionaba? Sí, si uno suma todas las patologías, son unas 50 personas que se intervienen al año de neurocirugía funcional, teniendo en cuenta que se operan también pacientes con epilepsia refractaria, es decir, epilepsia que no responde a la medicación. Es toda una rama de la neurocirugía que se dedica a este tipo de No quería dejar pasar la oportunidad, porque estábamos hablando de Parkinson, es la segunda enfermedad neurodegenerativa que se registra en nuestro país. ¿A qué hay que prestar atención y sobre todo a qué edades empiezan a aparecer esos primeros indicios de la enfermedad? Bien, sí, nosotros, en general los primeros síntomas se ven con el temblor. Con el temblor, cuando una persona sufre temblor o tiene alteraciones en la movilidad, a veces alteraciones que tienen que ver con
la posibilidad de atender más de una cosa a la vez, es decir, hay alteraciones que se ven en general después de los 50 años en ese sentido, en cuanto a lentitud en la respuesta. En esos casos se recomienda consultar al neurólogo, el especialista que hay que ir a ver. En estos casos no es el neurocirujano, es el neurólogo. Los neurólogos son los que tienen el entrenamiento necesario como para diagnosticar esta enfermedad, que tiene un componente de diagnóstico clínico fundamental. Es decir, claro, no es una enfermedad que se pueda diagnosticar por resonancia o haciéndole una tomografía, ¿no? Es decir, es en base a equipos de mucha experiencia, de muchos años de trabajo, equipos que tienen que estar integrados por grupos en general de neurólogos. Ya tenemos que cerrar, pero le quiero preguntar, hace poco El Observador, creo que fue que publicó un artículo que aumentaron las muertes inesperadas después de la pandemia. Desde el Hospital de Clínicas se había mencionado, ¿no?, durante la pandemia el retraso que había en algunas consultas y ya la previsión de que iban a llegar casos, por ejemplo, en cáncer más avanzado, justamente por la demora en la atención durante la pandemia. ¿Se nota esta realidad en el Hospital de Clínicas? Bueno, nosotros lo vimos en algunas patologías de forma muy clara. En la que se hizo mayores esfuerzos fue en el cáncer de mama. Las mujeres en general retrasaron las consultas más que los hombres por atender a sus hijos, a su familia. Es decir, no digo que esto esté bien, pero que esta es una realidad que se constató. Por eso se creó y se desarrolló el programa de cáncer de mama, que dicho sea de paso, ahora en octubre es el mes del cáncer de mama. El Hospital de Clínicas, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, va a destinar una semana a realizar mamografías de forma gratuita. ¿Les constó en este programa que pusieron en práctica que llegaron más mujeres con situaciones más avanzadas? En situaciones más avanzadas. ¿Y en otras patologías o enfermedades no transmisibles más allá del cáncer, como cardiovasculares, etcétera? En otras patologías es más difícil establecer la demora. Para que uno pueda hacer una afirmación concreta, lo que hemos visto tiene que tener datos, ¿no?, concretos. Lo que hemos visto en cáncer, sobre todo en patologías como esta que te hacía referencia, en cánceres de próstata, es que la pandemia determinó retrasos en la consulta. Toda la red de policlínicas que se desarrolló en los últimos años, en los últimos 20 años, con el objetivo de que el público consulte más frecuentemente y se puedan diagnosticar las enfermedades antes, estuvo frenada durante la pandemia. Es decir, que eso sin duda que repercute en todos los aspectos, ¿no? Desde el control y el diagnóstico y el control de la diabetes, el diagnóstico y el control de la presión arterial. Las consecuencias de eso se van a ir viendo a lo largo de los años. Es decir, el abandono, por ejemplo, en las consultas, en los controles en hipertensión arterial, tiene consecuencias después a largo plazo también, ¿no? Millán, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 43 minutos. Hacemos una nueva pausa, enseguida volvemos con más Arriba Gente.